Hola, ¿qué tal electrónicos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde ya no vamos a ver, bueno, sí, vamos a ver teoría todavía, pero ya vamos a empezar a programar en el compilador y la teoría ya va a ser mucho más reducida, así que quédate viendo el video. Ok, el tema de hoy va a ser entradas y salidas digitales. Antes de empezar el video tutorial como tal, te voy a hacer un énfasis. Este tema lo vamos a dividir en dos videos, uno para las entradas y otro para las salidas. La parte 1, que es este video, va a ser específicamente para las salidas. Esto, bueno, pues quiero aprovechar el tema de las entradas para que te enseñe a usar una librería que va a ser la de los botones y tú puedas estar haciendo uso tanto de las entradas por medio de dispositivos dispositivos físicos como los botones, que son muy comunes en la aplicación de los microcontroladores. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir el datasheet primero antes de... Y bueno, aquí está la configuración de nuestro microcontrolador. Recuerda que este curso es del 18F4550 en su versión de 40 pines, ya que bueno, pues se encuentra también en otras versiones, por ejemplo, están de montaje superficial y bueno, vamos a enfocarnos nosotros para no perder tiempo. Bien, antes de empezar a programar, vamos a leer un poquito sobre la configuración que nos da el datasheet. Yo aquí, déjenme buscar dónde está. Vamos a buscar entradas y salidas. Ay, creo que ya lo perdí, a ver. Aquí está, puertos, entrada y salida. Y bueno, básicamente nos da una descripción de cómo están configurados los puertos, incluso nos muestra unos esquemas electrónicos de unos estados de memoria, en unas compuertas, cómo se configuran. Este es el valor que nosotros vamos a estarle dando. Aquí es donde él sabe de los valores del dato. Y aquí está. Lo que a nosotros nos interesa esto es información muy buena. Yo les recomiendo que lo lean para que puedan ver la configuración electrónica que tiene el integrado. Así es como funciona, para que tú puedas dejar el registro de que vas a usar la configuración como puerto de entrada, de salida, se va a quedar lacheado, etcétera. Pero lo que ahorita nos importa a nosotros es esto: puerto A, tris A, perdón, y lat A son los registros que se van a utilizar para configurar nuestro puerto. Antes de que se me olvide, los microcontroladores manejan la palabra o el uso de la palabra puerto para hacer mención a un grupo de pines que van a ser configurados de la misma manera, es decir, como pertenecen al mismo puerto. Si tú configuras un puerto, no tienes que hacer configuración para cada uno de los pines, que se puede, de hecho muchas veces se hace así, hacer la configuración para cada uno de los pines, pero no tienes que hacer configuración. A lo que voy es, no tienes que estar configurando cada uno de los pines, decir, este lo quiero como entrada, salida, y tengas que volver. No, por medio del port A tú decides cómo lo vas a configurar. Y bueno, vamos a ver, aquí nos dice en la descripción que aquí empieza con el puerto A. El puerto A pues consta de una longitud de 8 bits, es un puerto bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden configurar tanto como entradas o salidas. Y bueno, pues a cada pin le corresponde un registro. Para el registro se va a usar esta parte, tris A. Bueno, estamos hablando del puerto A, pero si nosotros quisiéramos hacer uso del puerto B, pues tendríamos que cambiar esta A por una B, o si quisiéramos usar N puerto, tendríamos que cambiar la letra. Dice que para hacer el seteo o la configuración de ese puerto se tiene que hacer en bit o bit por bit.
También en el compilador te voy a enseñar cómo lo puedes hacer como un byte o lo puedes hacer bit por bit. Entonces, nos dice que si configuramos con el comando tris-a seteado a 1, pues eso corresponde a que el pin va a tener una configuración de entrada. ¿Sí? Aquí dice todo esto. Ustedes que son buenísimos en inglés, pues van a poder descifrar esos códigos muy, muy raros que es en una lengua diferente. No. Y aquí en Clearing Trees A dice que si lo seteamos o lo limpiamos dejándolo con un 0, obviamente bit a bit o completamente el byte, bueno, pues eso corresponde a que el puerto se configure como una salida. Cuando hablamos del puerto nos referimos a los 8 pines. Los 8 pines son cada una de las patitas. ¿Sí? Por eso es muy importante identificar qué pines corresponden al puerto, porque no siempre vienen como tal seguidos. Ahorita vamos a ir viendo más adelante eso. Y bueno, de hecho, vamos a verlo desde ahorita para que te des cuenta cómo puedes identificar tú los puertos. Aquí está. Vamos a ir al diagrama de pines. Uy, aquí está. Y bueno, nosotros estamos usando la versión de 40 pines y vamos a identificar los puertos por medio de la letra R y seguido de ahí, bueno, va a tener la otra letra del puerto. Por ejemplo, RA hace referencia a que es del puerto A y el número que tiene enseguida hace referencia a que tiene ese orden o esa posición en la cuestión electrónica, no como tal en la parte física. Es decir, RA0 hace referencia al bit 0, pero el bit 0 físicamente se encuentra en el pin 2. Bueno, podemos ver que RA1 hace referencia electrónicamente al bit 1, pero físicamente se encuentra en el pin 3. Recordemos que el puerto nos decía que constaba de 8 bits, entonces siempre vamos a tener de RA0 hasta RA7, RB0 para el puerto B, hasta RB7, RC0 hasta RC7. Este microcontrolador cuenta desde el A, B, C y D, me parece. Sí, hasta el D. No, hasta el E, perdón. Tiene 5 puertos. Sí, tiene 5 puertos. Por ejemplo, aquí podemos ver más claro el puerto D. Mantiene un orden, a diferencia del puerto A, por ejemplo, o el C, que se brincan en los pines. Esto, bueno, pues es por la configuración de los ingenieros, que así se despegó la GAN y pues ya ellos quisieron hacerlo. No, desconozco esa parte. Si tú sabes, déjamelo en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver que el puerto D se identifica de esa manera, RD0 y termina hasta RD7. Entonces, no necesariamente el pin físico tiene que ir con el bit electrónico, ¿sí? Porque, por ejemplo, el pin 1, pues está para el master clean. Vamos a ver más adelante para qué sirve ese pin. Ok, mira, por ejemplo, el puerto, este es uno de los puertos que en lo personal a mí me gusta mucho, más cuando usas, por ejemplo, la LCD, porque si eres muy despistado como yo y no prestas atención a cómo configuras en tus programas, puede ser que a veces este tipo de desorden en los pines te confunde y por ahí no empiece a funcionar muy bien. Entonces, el puerto RB funciona como tal seguido, empieza en el pin 33 y termina en el pin 40. Si te fijas, bueno, aquí el puerto es seguido. Además, vas a decir, bueno, ¿y eso que está después de la diagonal qué es? Bueno, pues son otras funciones que puede adquirir ese pin. Por ejemplo, volvemos al pin 2, el RA0, y después tiene una diagonal que dice AN0. Bueno, AN0 tiene otra función. Si lo buscas en el datasheet, te va a aparecer. Por ejemplo, el AN0 son los canales análogos, ¿no? Y por ejemplo, si buscas el puerto C, encuentras aquí los puertos C y por ejemplo aquí empieza el RC0. Pero también tiene la función de los timers, por ejemplo,
buscas el RC2 y también tiene otras configuraciones para... Este es SP1, bueno, es el módulo PWM y un sinfín de... por ejemplo, buscas el RC7 y 6 y bueno, tienen también configuraciones para RX y TX, que son las comunicaciones seriales. Entonces, nosotros tenemos que aprender a configurar nuestros puertos. Vamos a regresar aquí. ¿Y cómo vamos a configurarlos? Bueno, pues ya nos había empezado a decir que con el archivo o la palabra tris se configura dependiendo el seteado. Si es a 1 se configura como una entrada, si es a 0 se configura como una salida. Aquí lo tenemos. Y también vamos a hablar del port. El port nos sirve principalmente para hacer lecturas de estado. Ya una vez que se configura como entrada y salida, lo que nosotros podemos hacer mediante el port es pedirle al microcontrolador que lea el estado en el que se encuentra, si es un estado alto o bajo. Por ejemplo, si es una entrada y la configuras, si es una entrada, entonces tú escribes el port y ese port te va a decir, no, pues ahorita no se encuentra en un estado alto. El estado alto quiere decir que no hay 5 volts lógicos, o puede ser que depende de la configuración que tengas en la cuestión electrónica. Pues en este caso nosotros vamos a usar, o bueno, para el video siguiente vamos a usar botones en configuración pull up, pull down. Y bueno, ya que aprendes a leer o a usar el port, nos dice para leer el puerto, los registros y el estatus hay que escribir. Ahorita no vamos a usar nosotros el lacheo. Los lacheos te voy a enseñar a usarlos para las LCDs, pero ahorita nos vamos a quedar con el port y el tris. Es lo más básico que ocupamos para aprender una secuencia de LEDs. Bien, ya que vimos un poquito de teoría, ahora sí vámonos directo a nuestro compilador. Ya llevamos fusiles para esta guerra. Vamos a esperar a que abra. Sí. Si ustedes ya deben de tener este compilador instalado. Si aún no lo has instalado, bueno, ponle pausa al video o ciérralo y regresa hasta que tengas tu compilador instalado. Nosotros vamos a usar la versión 6.6.1. Como te había comentado, puedes usar versiones más recientes o versiones un poco más ambiguas. Y bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a guardarlo. Es importante. A estas alturas tú ya deberías de saber cómo usar este compilador. Si aún no sabes, regrésate al video anterior y pícale ahí para que sepas cómo usar y cómo navegar durante la interfaz de MicroC Pro. Bueno, vamos a cerrar los proyectos que teníamos y vamos a abrir uno nuevo. A este yo le voy a llamar salidas. Y bueno, lo vamos a guardar. Recuerden, en el video anterior habíamos comentado que hay que tener carpetas. Yo lo recomiendo. Y aquí está. Entonces vamos a guardarlo ahí. Mi dispositivo, bueno, va a ser un 184550. Y acuérdate que habíamos dicho que todos los videos que vamos a estar desarrollando, es decir, las prácticas, van a ser guardados en esta velocidad. Si tú vas a cambiarla, acuérdate de que tu cristal, al momento de hacerlo físicamente, acuérdate de que tu cristal sea de esa velocidad. Ahorita no vamos a agregar proyectos, vamos a incluir todas las librerías por default. Y bueno, ya se generó nuestro archivo, vamos a guardarlo de una vez. Por eso de las dudas. Y bueno, se va a llamar salidas. Vamos a guardarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una secuencia de encendido y apagado de los LEDs. Nosotros vamos a usar, como el datasheet nos decía que los puertos son de 8 bits, pues vamos a encender y apagar 8 LEDs. Y vamos a aprender también a usar los delays para que veas qué tan importantes son. Así que vamos a empezar.
Normalmente aquí te da ya por default esta función, que es la función principal donde se va a estar corriendo el programa. Antes de hacer esa función, a mí lo que me gusta hacer es configurar. Y bueno, el hecho de configurar pues también implica el estar dándole un formato lo más, ahorita lo más entendible para ti, que sepas qué se hace. Entonces, si eres principiante, bueno, te comento que esta función es la función principal donde se va a estar corriendo el programa. Más adelante te voy a enseñar cómo hacer más funciones y llamarlas para que entren ahí, las interrupciones, etcétera. Pero bueno, por ahorita como eres principiante, para que no se te olvide vas a comentar la línea y le vas a poner función principal de programa. Como puedes observar, una de las maneras del compilador para generar un comentario es con la doble diagonal. De esta manera, bueno, lo que hace el compilador es tomar esta línea como un comentario o de manera nula, es decir, no la ejecuta. Si tú no pones esto, pues te va a marcar un error al momento de compilar el programa, mira. No sabe ni siquiera qué estás tratando de decirle con esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es comentarlo. Hay dos formas de comentarlo aquí. Para aquellos que saben un poco más de C, bueno, pues en el lenguaje C puro el comentario es diagonal, asterisco, y todo lo que sigue de ahí ya se comporta como un comentario. Es decir, si te fijas, este corchete o esta llave ya también me aparece como un comentario. Para cerrar el comentario utilizamos asterisco, diagonal, y de esa manera es que ya se ha cerrado. Este normalmente se utiliza cuando quieres poner así un texto muy largo y tener que estar evitándote el poner dos diagonales. Pero a mí se me hace demasiado cómodo este. Entonces vamos a poner función principal. Y bueno, una vez ya aquí vamos a empezar a programar. Vamos a configurar y hacer uso de el puerto de nosotros. El puerto A lo vamos a dejar, al igual que el B, fuera ahorita, puesto que tienen configuraciones también que se utilizan para canales análogos. Y te voy a enseñar a cómo configurar un puerto de manera digital o análoga, o un solo pin o diferentes pines, como digitales o análogos, cuando veamos el tema de entradas o lectura de señales. Entonces vamos a usar el puerto B, vamos a usar 3D. Y ojo, aquí decíamos que se consta de 8 bits, lo que 8 bits pues me hacen un byte. Si nosotros configuramos 3D igual a 0, dos puntos, siempre que ejecutemos una línea de código, escribamos una línea de código, al final hay que poner este punto y coma, siempre. Vamos a compilarlo, ok, y vamos a ver que ya no nos da errores. Nos dice que no hay ningún error hasta ahorita. Bien, ¿qué pasa si nosotros hacemos 3D igual a 0? Pues le estamos declarando que todos los pines están configurados como salidas, es decir, el puerto completo. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Marcamos un 0 y podemos marcar una B para hacerlo pin a pin. Esto, bueno, en el caso de que quieras configurar tu primer pin como una salida y el segundo lo necesites como entrada forzosamente, o quieras hacer 4 bits para entrada y 4 bits para salida, se puede. Entonces vamos a empezar a usar bit a bit, haciendo de izquierda el valor del bit más alto, que sería 7, hacia la derecha con el valor más bajo. Si yo pongo 7 unos, 5, 6, 7, estaría configurando mi puerto como entradas todos y cada uno de los bits. Si yo lo configuro de esta manera, 4, me falta uno, ahí está. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, que los primeros, vamos aquí a la hoja de datos, puertos, vamos a ver nuestro esquema, aquí está.
Lo que le estoy diciendo es que los primeros 4 bits, recuerden que se toma de mayor valor a menor. Entonces los primeros 4 bits, estos de aquí, se configuran como salidas. Es decir, RD0, RD1, RD2 y 3 van a ser salidas. Los demás bits, que sería RD4, RD5, 6 y 7, se comportarían como entradas. Pero lo que nosotros queremos ahorita es marcar todos como salidas. Puede ser así, tú puedes poner 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, como tú quieras, como tú requieras la configuración de tu puerto. Pero siempre, si lo vas a hacer bit a bit, es con una B. También se puede de manera hexadecimal, pero hay que cambiar esa B por una X y podrías poner FF. FF, bueno, pues tendrías, recuerda que el hexadecimal toma de 4 en 4 bits, así que tomarías todos así como entradas, o sea, todos como entradas porque los estás configurando a 1, R0, o puedes poner 00 y ahí configuraríamos todos como salidas, ¿sí? Entonces ya viste todas las formas posibles de configurar tu puerto, y ahora le vamos a indicar con port D el estado de escritura. El estado de escritura, bueno, pues es en qué valor van a iniciar. Si inician en un estado alto o bajo. Si inicias en un estado alto, estás indicando que ese valor va a ser 5 volts. Si inicias en un estado bajo, va a ser 0 volts. Entonces, vamos a darle nosotros que inician todos en un estado bajo, ¿sí? Ahora, esto también de 5 y 0 volts también depende de la configuración que de manera electrónica que estés haciendo. En este caso, bueno, yo lo estoy haciendo para que cierre con tensión, es decir, mis circuitos tienen que cerrar con la tierra. Puede ser que tú los cierres con la tensión en vez de la tierra. Ahorita más adelante te voy a explicar esa parte. Lo importante ahorita es que ya empecemos a programar. Y bueno, vamos a poner comentarios. Configuración, puerto como salida. Configuración del puerto D como salida. Lectura de puerto. Ok. Bueno, una vez que ya hicimos nuestras configuraciones, vamos a hacer un ciclo while, porque lo que hace el microcontrolador, bueno, una vez que se prende, empieza a leer la memoria de programa, entra al void main, y una vez que lee cada una de las líneas, lo que hace es salirse. Entonces vamos a generar un ciclo, para aquellos que ya saben C, vamos a generar un ciclo infinito con el 1. El 1 es para un estado lógico verdadero. Si tú todavía no sabes nada acerca de los bucles, chécalo en los videos que están fuera del curso pero dentro del canal. Todo lo que son bucles, while, switch case, for, sentencias de condición o si, puedes checarlo o leerlo en internet. Bueno, una vez que estamos aquí, vamos nosotros a ir cambiando los estados. Vamos a prender el primer LED. Y también, así como acabamos de ver cómo se hace la configuración de manera binaria o hexadecimal para la configuración del puerto, se puede hacer lo mismo para la escritura escritura o lectura del dato. En este caso, bueno, vamos a usar el port D. Y bueno, esta es otra forma también. Por ejemplo, vamos a hacer en esta secuencia que el primer pin, o el que va a ser el que corresponde al primer LED, se encienda nada más ese, y vamos a poner por D.F y pondríamos 0 es igual a 1. ¿Sí? Esto me garantiza un estado lógico alto, y bueno, vamos a compilarlo para que vean que también se puede.
Se me olvidaba comentarles, en el compilador no hay mucho problema en este tipo de comandos, en la cuestión de si lo escriben en mayúscula o minúscula, no lo toma en cuenta. Yo lo dejo en mayúsculas, bueno, me gusta más cómo se ve en ese aspecto, pero no tiene nada de malo, lo pueden dejar todo en minúsculas si quieren. Y a continuación vamos a poner un delay. Los delays sirven para darle un retardo a la secuencia del programa. Es decir, el microcontrolador lo que hace, bueno, pues empieza a correr todo esto a la velocidad del reloj. Pero si nosotros ponemos un delay, se puede hacer la configuración en milisegundos o en microsegundos. Para los microsegundos usamos una U, y para los milisegundos utilizamos una M. Dentro del paréntesis escribimos el tiempo de retardo. Yo voy a poner casi un segundo, 800 milisegundos para que se alcance a apreciar. Después lo que vamos a hacer por D, miren, aquí voy a ponerlo en minúsculas para que vean que no hay problemas al momento de compilar, y también va a ser a 1. Y bueno, el delay lo voy a dejar igual, punto y coma, siempre tenemos que poner punto y coma. Entonces aquí que le estoy indicando, bueno, que el estado de mi pin 1 o mi bit número 1 sería un estado alto. En este caso, bueno, podemos tomarlo a que es en función de lo que vamos, o la aplicación que le vamos a dar. El 1 se consideraría como un estado lógico alto, que sería un valor de 5 volts. Ok. Y como había comentado, vamos a recordar que el puerto consta de 8 pines. Entonces, aquí está. Vamos a hacer la misma secuencia para los 8 pines. Solo que vamos a cambiar. Yo voy a dejar el mismo tiempo, tú puedes estarlos modificando. 4. Ahí está. Entonces sería 4, 5, 6, 7 y ya están los 8. Bien, una vez que termine de ejecutar cada una de estas líneas, es decir, primero prende el pin 1, después se va a prender el pin 2, pero cuando el pin 2 se prenda, el pin 1 seguirá prendido porque no ha habido otro estado de lectura que le esté indicando que se apague. Entonces lo que nosotros queremos hacer en nuestra práctica, bueno, pues ahora es apagar todos los LED. Así que para apagar los LED, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar el estado. Yo aquí en la secuencia, para evitar más tiempo en el video, lo que voy a hacer es voy a apagar todos en un solo código. Al mismo tiempo los voy a apagar para que se siga repitiendo la secuencia. Entonces lo que voy a hacer es por D es igual a 0. Ay, me falta una T, aquí está. Listo, ahora sí compilamos. Recuerda que puede ser control F9 para no estar buscando el cursor y picar hasta acá, pero también lo puedes hacer desde aquí. Y bueno, ahora para evitarme líneas de código e ir apagando pin a pin, lo que yo quiero es apagar todo, bueno, pues simplemente mando a apagar todo el puerto. Recuerda que de esta manera se manejan los 8 pines de manera directa. También lo pude haber hecho de una forma hexadecimal. Lo puedes hacer así. Lo compilas y te va a dar el mismo resultado. Todos se apagan al mismo tiempo. Y bueno, una vez que termine aquí, como estamos en un bucle infinito y no hay nada que me haga falsa esta condición, se va a volver a repetir. Entonces, una vez que se apaguen, va a volver a prenderse el LED 1, después el LED 2, LED, como le quieran llamar, y va a ser la misma secuencia de una manera indeterminada.
Esto, bueno, aquí ustedes van a poder darse cuenta del uso de los delay. Yo le voy a dejar otra vez el mismo delay, 800 milisegundos. Pues una vez que se apaguen, bueno, yo no quiero que enciendan tan rápido, quiero que lleve la misma secuencia de tiempo, pero ustedes pueden estar modificando los tiempos de delay. Yo le voy a dejar el mismo para que ustedes puedan estar experimentando. Pueden estar prendiendo el último pin primero, prender pines intermedios. Una muy buena práctica sería hacer un contador que empiece primero el 1, después el 2 y ahí combinan los LEDs para hacer el 3. Y esa podría ser una muy buena práctica. En la parte de simular, ok, vamos a compilarlo por última vez y vamos a compilar nuestro programa y también lo vamos a simular. Así que para simularlo vamos a abrir nuestro software de Proteus. Y bueno, para resumir tiempo, nada más voy a mostrar cómo se carga el hexadecimal. Recuerden que bueno, es importante cambiar la velocidad de nuestro reloj. Y aquí en la carpeta Program File vamos a buscar la carpeta donde se quedó guardado nuestro archivo. Yo la tengo en documentos. A ver, déjame buscar. Aquí está, es esta. La tengo en Trisport, sería esta carpeta. Y vamos a cargar el hexadecimal. Vamos a dar OK. Y vamos a empezar a correr la simulación. Acá en la esquina inferior, donde está el play, Run the Simulation. Y... ok, esperen. Y bueno, falta corregir aquí unas conexiones, ya está. Lo que hacía falta, bueno, pues era corregir, o más bien agregar la conexión del pin 1, que es el master clean, para que no se esté reseteando y se pueda ejecutar el programa. Y esto que acabo de seleccionar, todos los osciladores. Y bueno, ahora sí corremos Run the Simulation y podemos ver ahí la secuencia de los LEDs. Como ven, bueno, pues las simulaciones en el software Proteus son muy cómodas y sencillas. Vamos a ver cómo cargaríamos el hexadecimal a nuestro PIC. Así que bueno, nos regresamos y aquí en la pestaña Tools vamos a usar USB Heat Bootloader. Abrimos, vamos a conectar nuestro dispositivo. Esperamos a que cargue. Tiene que aparecer en rojo. Y debe tener un sonido la aplicación. O bueno, el sistema cuando nos detecte el microcontrolador, va a sonar como un USB. Ahí está. Ya podemos ver que lo reconoció el dispositivo. Conectamos el dispositivo. Y bueno, ya una vez que está conectado, cargamos el archivo hexadecimal. Salidas. Y empezar la carga. Bueno, como pueden ver es demasiado fácil, ya no necesitamos un quemador. Vamos a y ya podrías probar tu. Y bueno, por último ya nada más vamos a hacer en nuestra tarjeta la conexión de los dupones para hacer la pin a pin. Vamos a conectar nuestra tarjeta con un cargador a la toma de corriente. Vamos a conectarlo aquí. Ok, vamos a ver que enciende nuestro sistema y vamos a ver la secuencia. Y listo, bueno, ahí podemos ver que de manera física también funciona. Recuerda que si no tienes la tarjeta, lo puedes hacer directo con
con un protoboard o con la tarjeta que tú gustes desarrollar. En fin, es importante que lo verifiques por tu propia cuenta de manera física. Eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y recuerda que es mejor resistir que desistir.